Tenemos el siguiente ejercicio de termodinámica, lo cual nos plantea lo siguiente. Un dispositivo cilindro-émbolo contiene gas de argón y pasa por un proceso isotérmico de 200 kilopascales y 100 grados Celsius, hasta 50 kilopascales. Durante el proceso se transfieren 1500 kilojulios de calor al sistema. Determine la masa de este sistema y la cantidad de trabajo producido. Bueno, en este problema, esto gris de aquí representa el cilindro émbolo que contiene gas de argón. Acá el símbolo químico es AR. Y tenemos básicamente un estado 1 y un estado 2. En el estado 1, cuando se inicia este proceso, el ejercicio nos dice que tenemos una presión de 200 kilopascales y tenemos 100 grados Celsius y hasta 50 kilopascales. Quiere decir que en el estado 2 tenemos 50 kilopascales. Como es isotérmico, significa que la temperatura es constante. Por ende, la temperatura inicial de 100 grados Celsius es la misma temperatura final de 100 grados Celsius. Ya con esta información tenemos las características en el estado 1 y las características en el estado 2. Lo que cambia en este ejercicio es que dice que durante el proceso, o sea, el proceso de pasar del estado 1 al estado 2, se transfieren 1500 kilojulios de calor al sistema. Esta Q representa el calor y se transfieren al sistema 1500 kilojulios. Ahora nos piden determinar la masa, es una de las incógnitas, y la cantidad de trabajo que se produce cuando en este proceso, podemos llamarlo así. ¿Qué es lo que hay que determinar primeramente? Nosotros por norma general tenemos una ecuación, o bueno, esto, que significa que en los procesos isotérmicos el calor es igual al trabajo. Ya vamos a deducirlo. ¿Qué es lo otro que tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta de que como no estamos trabajando vapor de agua o refrigerante 134A, entre otros, no es necesario utilizar las tablas termodinámicas. Por eso, este proceso, como tenemos gas de argón, lo podemos trabajar con las ecuaciones de estado o la ecuación de estado de un gas ideal. No es necesario utilizar las tablas termodinámicas. Eso es lo inicial, que tenemos gas de argón, que tenemos aquí las características en el estado 1, las características en el estado 2, que es un proceso isotérmico, que vamos a llegar a esta ecuación que rige, y que tenemos la incógnita de masa, de trabajo, que es lo que vamos a hallar, y que vamos a hacer esto utilizando ecuaciones de estado. Eso es lo que hemos deducido hasta el momento, o hasta ahora. Para esto hay que hacer un balance de energía, y es lo siguiente. La energía de entrada menos la energía de salida es igual al diferencial de la energía que se encuentra en el sistema. En ese caso, nosotros le estamos transfiriendo calor al sistema. Como le estamos transfiriendo calor al sistema, este calor toma el signo positivo. Estamos agregando calor al sistema. Si fuese el sistema al medio, como unos ejercicios a veces lo plantean, sería negativo. Pero como estamos transfiriendo energía en forma de calor al sistema, esta Q toma el signo positivo. Entonces, Q de entrada menos energía de salida. Como tal, la única forma que tenemos de salida en este caso es trabajo. Y el único trabajo que estamos ejerciendo en este sistema es el trabajo, se le puede decir trabajo de frontera, W sub B. Entonces, Q entrada se transfiere calor menos el trabajo de frontera es igual al diferencial de la energía interna más el diferencial de la energía cinética más el diferencial de la energía potencial o sencillamente energía interna más energía cinética más energía potencial, puesto que la ecuación general es Q menos W igual a delta U más energía cinética más energía potencial, lo que tenemos aquí. Como esto está en un estado estacionario, quiere decir que las condiciones físicas del sistema no cambian respecto al tiempo. Ejemplo claro, esto no va a cambiar de posición de aquí a aquí o de aquí a aquí. Como no hay un cambio de posición,
y se supone, o bueno, deducimos de que esto es un sistema en estado estacionario, la energía cinética es cero y la energía potencial es cero. Quiere decir de que el calor de entrada menos el trabajo de frontera es igual a delta U, que es el cambio de la energía interna. Pero hay que analizar algo, que cuando nosotros hablamos de cambio de energía interna es porque lo asociamos a un cambio de temperaturas. Pero en este caso la temperatura es constante. Entonces, si yo tengo aquí la temperatura, la fórmula nos dice que la masa por el calor específico o volumen constante me multiplica la temperatura 2 menos la temperatura 1. Esta es la fórmula de toda la vida. Si esa temperatura 2 nosotros la reemplazamos por cualquier temperatura, en este caso supongamos el 100 grados Celsius que tenemos aquí, y le restamos la temperatura 1, que es la misma puesto que es constante, este valor menos el mismo valor me da cero. Y cero multiplicado por cualquier valor que tome la masa o por cualquier valor que tome el calor específico, me da cero. Quiere decir que el cambio de la energía interna es cero, puesto que es un proceso isotérmico a igual temperatura o temperatura constante. Quiere decir de que esto se me va a cero. Pero entonces, si todo esto al lado derecho de la ecuación me da cero, y estamos haciendo un balance de energía, yo no puedo decir de que el calor de entrada menos el trabajo de frontera es igual a cero. Tenemos que hacer una igualdad, o sea, un balance, como decimos aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que ese Q de entrada es igual y este menos W que nos está restando lo pasamos al otro lado de la igualdad a sumar. Entonces me queda que el calor es igual al trabajo de frontera. Y llegamos a la deducción general de su fórmula. Tiene sentido, claro. Q es el calor, en la energía en forma de calor que se transfiere al sistema positivo, es igual al trabajo y el único trabajo que se está ejecutando en este ejercicio es el trabajo de frontera. Trabajo de frontera que me permite el movimiento, ya sea en expansión del sistema, compresión. Para no entrar en detalle, pues hay formas generalizadas. Sabemos de que el trabajo es positivo cuando el sistema está en el volumen final es mayor que el volumen inicial, está en expansión, o sea, signo positivo. Ahora, ¿qué puedo más reemplazar aquí? Este Q, que es el calor, es 1500 kilojulios, puesto que el ejercicio no lo plantea. Nos dice que se transfiere energía en forma de calor, o bueno, se transfiere 1500 julios de calor al sistema. Entonces, este calor lo reemplazo por 1500 kilojulios, que es la energía que se transfiere al sistema. Esto puede ser energía calorífica en forma de llama, por ejemplo, y es igual al trabajo de frontera, que es la incógnita que no tengo. En este caso, cuando son procesos isotérmicos, vamos a regirnos por esta serie de ecuaciones que tenemos aquí. La fórmula general nos dice que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. Recordemos de que estamos en gases ideales. Esta masa también se puede cambiar por moles y cosas en el sentido, pero como estamos por el área de la física, más que por el área de la química, básicamente vamos a trabajar es con masas. Es muy poco probable que cuando hablamos de términos físicos como tal, esto se nos den moles. Cuando vamos más por el área de la química, esto pues serán moles, que es N, etcétera, etcétera. Entonces, la presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas, en este caso es el argón, que es lo que contiene el cilindro, por la temperatura. Ahora, como esta masa es constante, ¿y por qué la masa es constante? Porque estamos hablando de sistemas cerrados. Y cuando hablamos de sistemas cerrados, quiere decir de que no se agrega masa al sistema ni tampoco hay masa que sale al sistema. Quiere decir que como es un sistema cerrado, ni se agrega masa, ni se pierde masa, entonces la masa es constante. Entonces, como la masa es constante y esta R, que significa la constante del gas, en este caso argón, es otra constante, y la temperatura, como estamos hablando de un proceso isotérmico, también es constante. Esto lo puedo llamar C. Quiere decir que la presión por el volumen es igual a una constante que equivale a esto. Ahora, despejando presión, quiere decir de que la presión es igual a la constante y esta B de volumen que me multiplica pasa al otro lado de la igualdad a dividir, me queda que la presión es igual a la constante sobre el volumen. Ahora la fórmula general del trabajo
de frontera es W sub B es igual a la integral definida del proceso 1 al proceso 2, la presión por su correspondiente delta B diferencial de volumen. Esto es igual al trabajo de frontera, integral definida de 1 hasta 2. La presión la podemos reemplazar por C sobre V, es lo mismo. Entonces me queda que integral definida desde 1 hasta 2 de C sobre V por delta B. Ahora, W sub B es igual, esta C como es una constante, la saco fuera de la integral, quedaría que la constante de la integral definida desde 1 hasta 2, delta B, multiplica aquí, me queda dV sobre B. Y recordemos que cuando tenemos delta B sobre B, me da logaritmo natural, nos lo dice la forma, logaritmo natural de V. ¿Esto cómo pasa? Esta constante, pues la puedo reemplazar de una vez. Nosotros sabemos que la constante inicialmente es masa por la constante del gas por la temperatura. Entonces me queda que el trabajo de frontera es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. Y en paréntesis, quedaría logaritmo natural de B, integral definida desde 1 hasta 2. Ahora, W sub B es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura, que haría logaritmo natural del volumen 2, reemplazando aquí, menos logaritmo natural del volumen 1. Esto a su vez, tenemos de que la masa por la constante del gas por la temperatura es igual a logaritmo natural, que me multiplica logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Y aquí obtendríamos la ecuación número 1. Pero aquí, como sabemos que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa por la constante por la temperatura, y la presión 2 por el volumen 2 es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura, y la temperatura es constante, quiere decir de que la presión 2 por el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1, puesto que la temperatura es igual. Esto me daría que el volumen 2, este volumen 1 que multiplica pasa al otro lado a dividir, quedaría el volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a la presión 1, esta presión 2 pasa al otro lado a dividir, presión 1 sobre presión 2. ¿A qué vamos con eso? Sencillamente todo esto se puede omitir, no es necesario hacerlo, es genérico, siempre va de la misma forma, es más o menos una muestra básica de dónde salen las fórmulas, pero realmente nosotros podemos utilizar cualquiera de estas formulitas. Tenemos la primera, de que la masa por la constante del gas por la temperatura por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1 sería la ecuación 1. Este masa por constante del gas por la temperatura se puede reemplazar por presión 1 por volumen 1 por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, obtendríamos la ecuación 2, que a su vez, como decimos aquí, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, entonces esta también se puede transformar a que la presión 2 por el volumen 2 por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, obtendríamos la tercera ecuación. Esto a su vez, presión 2 por volumen 2 por logaritmo natural de presión 1 sobre presión 2, cuarta. Y ahora, como también nosotros sabemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, y despejando el volumen específico, el volumen, me queda que el volumen es igual al volumen específico, esta masa que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, por consiguiente el volumen es igual al volumen específico por el volumen, y aquí podemos deducir otras dos fórmulas. ¿Por qué? Esta de aquí me quedaría presión 2 por volumen 2, pero ese volumen 2 puede convertirse en volumen específico por la masa por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2, ecuación 5. A su vez, esto lo podemos reemplazar por presiones y me queda que la masa por la constante del gas por la temperatura por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2, y tendríamos la sexta ecuación. ¿Cómo ven de esto? Se pueden deducir muchas, sinceramente. Entonces lo que tenemos que hacer es, de todas estas formulitas, validar qué datos tenemos y cuál podemos utilizar. Nosotros tenemos una temperatura constante, aquí aplica, temperatura constante, tenemos una presión 1 y una presión 2, por consiguiente estas que utilizan volumen no nos sirven, puesto que tenemos de datos es presión 1 y presión 2, entonces aquí estaría presión 1 y presión 2. Esta masa la incógnita, lo que nos está pidiendo el ejercicio, y tenemos la constante del gas, en este caso el argón, entonces esta fórmula, que es la 6, es la que podemos utilizar. Si ustedes estuvieran en el volumen, entonces, y desconocieran las presiones, pueden utilizar esta de aquí.
Si ustedes lo que tienen es las presiones y el volumen específico, más no el volumen como tal, sino el volumen específico, pueden utilizar esta. O sencillamente, este volumen 1 en esta, si conocen los volúmenes y el volumen específico, esta de aquí también la pueden reemplazar y pueden sacar otra. Esta de aquí, volumen 2 lo pueden reemplazar por volumen específico. Ah, bueno, es esta misma que hicimos aquí. Realmente pueden sacar varias de acá. Entonces en nuestro caso aplica la sexta porque conocemos las presiones como tal y tenemos la constante del gas, entonces esta es la que a nosotros nos sirve. Entonces vamos a aplicar la fórmula número 6. Aquí lo que hice es transcribirla. Tenemos de que la masa por la constante del gas por la temperatura por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. Ahora volvemos a nuestra balance de energía. El calor es igual al trabajo de frontera. Como quien dice, 1500 kilojulios que se ingresan al sistema en forma de calor es igual al trabajo de frontera. Reemplazando aquí me queda que 1500 kilojulios es igual al trabajo de frontera. Reemplazamos por la fórmula que nosotros deducimos. Entonces, masa por la constante del gas por la temperatura por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. Ahora, como masa es la incógnita, todo esto que tenemos multiplicando lo podemos pasar al otro lado a dividir. Como quien dice, 1500 kilojulios sobre la constante del gas por la temperatura por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. Esto de aquí hasta aquí lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir igual a la masa que la incógnita. Ahora, reemplazando los valores, tenemos, organizando esto, que la masa es igual a 1500 kilojulios sobre la constante del gas argón, es 0.2081 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. ¿Qué me multiplica la temperatura? La temperatura es constante, es de 100 grados Celsius. Para pasarlo aquí, que debemos de pasarlo a Kelvin, le sumamos 273, entonces me queda 373 Kelvin. Entonces, por la temperatura, que es 373 Kelvin, por logaritmo natural de la presión 1, que es 200 kilopascales, sobre la presión 2, que es 50 kilopascales. Aquí podemos reemplazar o básicamente cancelar unidades de medida, mejor dicho. Este kilopascales con este kilopascales lo podemos cancelar. Este Kelvin que está dividiendo lo cancelamos con este Kelvin que está multiplicando. Y básicamente cancelando este kilopascal de acá y este Kelvin de aquí, nos queda que la masa es igual a 1500 kilojulios sobre 0.2081 kilopascales por metro cúbico me da kilojulio, entonces kilojulio sobre kilogramo, puesto que el Kelvin ya se canceló, multiplicado por 373, este Kelvin ya se canceló, por logaritmo natural de 200 sobre 50 que me da 1.3863. Básicamente tenemos logaritmo natural de 200 sobre 50. Esto me da 1.3863. Ese es el valor que coloco aquí, representando esto. Ahora, este kilojulio se me cancela con este kilojulio, porque tenemos uno en el numerador, otro en el denominador, pero realmente aquí se aplicaría la ley de la orejita. Acá habría un 1 debajo de este, un 1, y 1500 kilojulios me multiplica por kilogramo. Si tuviésemos la ley de la orejita, vean, esto multiplicaría con esto. 1500 julios me multiplica kilogramo, entonces quedaría 1500 kilojulios por kilogramo, y 1 por esto, pues me da esto. Quiere decir de que este kilogramos quedaría en el numerador. Al cancelar el kilojulios, solo me quedaría kilogramo en el numerador. Entonces, 1500 kilogramos fue la única unidad de medida que nos queda, y por la ley de la orejita pasó al numerador. Entonces, dividido, pues resolví todo esto, que es 107.6064, y dividiendo 1500 en esto, me da que la masa es igual a 13.9397 kilogramos, aproximado sería 13.94 kilogramos. Ya con eso podríamos dar respuesta a los dos interrogantes que tenemos. Un gas argón en un recipiente, o bueno, un gas argón en un cilindro émbolo,
con una temperatura constante de 100 grados Celsius y con una presión inicial de 200 kilopascales y una presión final de 50 kilopascales y transfiriendo 1500 kilojulios de calor al sistema con esas características, determinamos de que la masa del gas argón es de 13.94 kilogramos y que la cantidad de trabajo producido, pues hallamos la masa, tendríamos que redireccionarnos esta, que básicamente es nuestra fórmula del trabajo de frontera. Ya hallamos lo primero que es la masa, pero el trabajo de frontera no lo tenemos, sencillamente reemplazamos la masa, que es 13.94, aquí. Si nosotros cancelamos todas las unidades de medida, básicamente esto nos da en kilojulios. Entonces nosotros tenemos una masa de 13.94 que me multiplica la constante del gas, que es 0.2081, que me multiplica la temperatura, en este caso es Kelvin, que es 373, que me multiplica el logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. La presión 1 es 200 kilopascales y la presión 1 es 50 kilopascales. Haciendo esta operación correspondiente, obtenemos 1500. Quiere decir, ahí miramos y comprobamos a su vez de que el balance de energía nos quedó correctamente. Porque al reemplazar todos los valores de la masa, que es lo que acabamos de hallar, que es 13.94 kilogramos, por la constante del gas, que es 0.2081, por la temperatura en Kelvin, que es 373, ya lo hallamos, por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2, presión 1, 200 kilopascales, presión 2, 50 kilopascales, al resolver esto me da 1500 unidades de medida, kilojulios. Esto pues lo podríamos hacer el ejercicio, pues poner los valores y empezar a cancelar datos y nos va a dar en kilojulios la respuesta. Entonces tenemos 1500 kilojulios, que es el trabajo como tal, y se me cumple porque el calor transferido es igual al trabajo de frontera. Es una igualdad, como hicimos el balance de energía. Entonces, los 1500 kilojulios que se transfieren al sistema es igual al trabajo de frontera y como vemos, nos da lo mismo. Con eso comprobamos de que el ejercicio está correctamente y que la masa es la correcta y con esto damos testimonio de que el balance de energía que hicimos está desarrollado de una forma correcta.